estimado pueblo de Reque. Continuando con las videoconferencias sobre el distrito de Reque y su vinculación con las fiestas patrias, las fiestas de independencia del Perú, el día de hoy vamos a trabajar un tema en forma breve pero precisa que tiene que ver con el patrimonio del distrito de Reque. Partamos de lo siguiente, que es patrimonio. El patrimonio no es más que los bienes y la riqueza que nos ha legado tanto nuestros antepasados como la naturaleza. Estos bienes y riquezas pueden ser tangibles, intangibles, pueden ser naturales, culturales, pueden tener diverso origen, tiempo, naturaleza, pero indudablemente que constituyen elementos fundamentales para la construcción de nuestra identidad. ¿Cómo se clasifica el patrimonio? El patrimonio puede clasificarse en natural y cultural. Vamos a iniciar tratando el patrimonio cultural. Este patrimonio cultural, que son los bienes, las riquezas y el legado cultural, que es en cierta forma la tradición, la expresión de los pueblos, que se manifiesta de diferentes formas, tanto en el pasado como en el presente, se puede clasificar en patrimonio cultural tangible y patrimonio cultural intangible. En el caso del patrimonio cultural tangible o material, ¿no? Este está expresado en las diversas creaciones tangibles, materiales, originadas en el pasado, por lo tanto puede tener características prehispánicas, coloniales, republicanas del inicio, o también patrimonio cultural vinculado a las expresiones materiales actuales. En el caso de Reque, este distrito posee una gran diversidad de patrimonio cultural material, ¿no? Por ejemplo, tenemos los lugares arqueológicos, como el complejo arqueológico Cerro Reque, que tiene 3 zonas arqueológicas: la Calera, 7 Techos y el Templo de los Gentiles, o como la Huaca Miraflores y su anexo, la Huaca Repertor, la zona arqueológica de Calera 2, vinculada a las escalinatas y el centro sagrado en Calera 2, las Pampas de Reque, que es otro complejo arqueológico, y muchos otros lugares que de repente no están en este momento reconocidos como patrimonio arqueológico, pero sí existen y son de características tangibles y materiales y constituyen una expresión de la cultura ancestral que tenemos los pobladores de Reque. Además del patrimonio arqueológico, está también el patrimonio cultural material, como la elaboración de canastas, de mimbre, la elaboración, por ejemplo, de lo que hace nuestros amigos esquibes, que trabajan la piedra, que es una tradición de varias generaciones de trabajo de la piedra y que se evidenció a través de una casa de piedra. Las pinturas de Jorge Tantachuco Vélez, que es una expresión artística material, y otros elementos más que constituyen los bienes y el patrimonio cultural material tangible. Pero también hay un patrimonio cultural intangible, no material, que se expresa a través de las diversas expresiones de los pueblos, en este caso del pueblo de Reque, sus creencias, sus tradiciones, sus vivencias, sus cuentos, su expresión oral, sus toponimias, sus antroponimias, sus sociolectos, una serie de aspectos
algunos de los cuales, por ejemplo, son literarios, que manifiestan la cultura de un pueblo, la expresión actual de este pueblo. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, las décimas de José del Carmen Huerta Medianero, las canciones de nuestro amigo Martín Nazario, las expresiones vinculadas a la gastronomía recana, ¿no? Que es un saber milenario que se expresa a través de la cocina, la elaboración de comidas y bebidas, como el tamal, la poda, la chicha de jora, etc. Las creencias religiosas, el culto a ciertos dioses y ciertas creencias vinculadas a la fe católica y a otras. Merece una especial mención las tradiciones culturales vinculadas a la agricultura, a los diferentes saberes milenarios que hasta ahora se manifiestan en la actividad agrícola y también ganadera. Justamente esos son elementos fundamentales para el desarrollo de la culinaria. El poblador recano desarrolló desde hace miles de años la actividad agrícola y ganadera en este pueblo, y a estas actividades se debe el sustento de su alimentación, el sustento de sus actividades comerciales con otras comunidades del norte del país, incluso en este momento del mundo también. La agricultura, por lo tanto, tiene un espacio especial en un distrito principalmente rural, con miles de hectáreas dedicadas a la agricultura durante miles de años, que ha generado el desarrollo de un conjunto de saberes que constituyen tradiciones culturales de un pueblo vinculado a sus actividades productivas. También constituye patrimonio inmaterial las fiestas, las canciones, la expresión musical de las famosas bandas de músicos de reggae. Todo esto constituye el patrimonio cultural intangible que tenemos nosotros los recanos. Bien, además del patrimonio cultural, existe también el patrimonio natural. ¿Y qué es el patrimonio natural? No es más que el legado que nos ha otorgado la naturaleza, y que, dada su importancia, relevancia en el espacio geográfico, se ha convertido en un patrimonio de todos los recanos. Son diversas evidencias geográficas, ecológicas, ambientales, geológicas, que constituyen expresiones de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos las 5 zonas ecológicas que tenemos aquí en Reque. Por ejemplo, las pampas y el desierto, la loma del Cerro Reque, el cauce y las riberas del río, el bosque de algarrobos, las zonas cultivadas. En todas estas áreas, que principalmente son naturales y hay también intervenidas ya por el hombre, existe toda una gran biodiversidad. Por eso se llaman zonas de vida o zonas ecológicas. Esta biodiversidad que se expresa a través de flora y de fauna. En el caso de la loma del Cerro Reque tenemos plantas únicas en el mundo, como la Yatasi y otras más que tienen que ser investigadas con la finalidad de que puedan convertirse en ese orgullo natural que todos los recanos sabemos que tenemos y tenemos que reconocer y difundir. Así como también como patrimonio natural están los cerros de Reque, que son varios: el Cerro Reque, el más destacado, el Cerro Cerrillos, el Cerro Chupayal, el Cerro Negro, el Cerro Colorado, el Cerro Jauri, el Señal Puntería, etc.
Son los principales cerros que tenemos dentro del distrito de Reque. Además de los cerros y las zonas de vida, está también el patrimonio natural vinculado a los eolitos. En el distrito de Reque, específicamente en el Cerro Reque y también en el Cerro Negro, hay un conjunto de formas caprichosas que ha realizado el viento durante miles de años sobre las rocas de las laderas, principalmente de la zona occidental, dándoles diversas formas caprichosas de animales, de personas, de diversas cosas que constituyen expresiones muy extrañas y muy atractivas, y que en el pasado los pobladores recanos ya reconocían, observaban y hasta incluso adoraban, porque junto a ellas hemos encontrado expresiones arqueológicas también, y que las más destacadas vamos a colocarles unas 5 o 6 de las más destacadas que constituyen expresiones de la naturaleza aquí en Reque. Todo ello es de repente una parte del patrimonio natural abundante. El bosque de algarrobos que ha sufrido mucho el embate de la expansión humana. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la situación del patrimonio natural y cultural del distrito de Reque? Atraviesa un problema fundamental y principal, que es la pérdida, la desaparición, la destrucción del patrimonio natural y cultural. ¿Cuáles son las razones, las causas de esta pérdida de patrimonio natural y cultural aquí en el distrito de Reque? La causa principal es la intervención del hombre. El hombre, debido a diversas acciones como la escasa conciencia cultural y ambiental, el huaqueo, la tala, la pesca indiscriminada, la expansión agrícola y urbana desordenada, la introducción de especies extrañas, la extracción ilegal de especies, ¿no?, ha generado la pérdida de patrimonio natural y cultural. Y si a eso le sumamos algunas causas naturales, como por ejemplo el cambio climático, se afectan muchos ecosistemas y áreas de vida, impactando principalmente en su flora y en su fauna. Y no debemos dejar de mencionar que uno de los elementos que más disturba el patrimonio también es la contaminación. En este caso, contaminación por el manejo inadecuado de la basura en las pampas de Reque, y también por la contaminación del río y el drenaje de algunas zonas pantanosas, albúferas, que también constituyen algunos lugares de vida de nuestro distrito. Lamentablemente, muchos ecosistemas están en retroceso, mucho patrimonio natural y cultural se está destruyendo. Últimamente hemos visto cómo el Cerro Reque se ha visto afectado por minería ilegal de extracción de materiales de construcción, que ha generado una galopante pérdida de nuestro patrimonio natural, geográfico, y que constituía también parte del patrimonio arqueológico, que es nuestro legado, nuestra riqueza de la naturaleza y de nuestros antepasados, y una recreación del presente. Finalmente, ¿cuál es la importancia de este patrimonio natural y cultural? Yo creo que la importancia y la necesidad de conservarlo es para que genere oportunidades, pero no oportunidades de destrucción, de problemas, de creación, sino oportunidades económicas como el turismo, oportunidades educativas, oportunidades de investigación, así como también el patrimonio natural y cultural es un vínculo elemental para la construcción de la identidad, así como también el patrimonio natural, por ejemplo,
constituye un elemento fundamental para el bienestar ecológico, geográfico y ambiental que nosotros necesitamos para vivir con salud. Entonces, yo creo que estos elementos y muchos otros más que existen generan la importancia de conservar el patrimonio natural y cultural. Esperemos que en el futuro nosotros veamos a este patrimonio con la necesidad de conservarlo, utilizarlo racionalmente para que nos pueda dinamizar nuestra economía, para que podamos utilizarlo en forma sostenible y para que genere oportunidades para nosotros y para las futuras generaciones. En nuestras manos está el poder cambiar la visión que tienen muchas personas de patrimonio como más bien una posibilidad personal y familiar, apropiándose o destruyéndolo, sino más bien como un proyecto común de este pueblo para enfrentar su futuro con ventajas, con potencialidades. Muchísimas gracias. Allá en el pueblo de Reque yo sé que existe